empezó a estudiar y predicar el Evangelio. Él está hablando aquí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Tenemos que entender aquí que Dios llamó a Pablo para ser un predicador como apóstol a los gentiles, cuando tenemos Pedro y los demás a los judíos. Pero Dios separó a Pablo específicamente por este ministerio para evangelizar los gentiles. Entonces, Él está diciendo aquí, en versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Algunos que tienen reputación, los que son columnas del templo, de la iglesia, los judíos. Mira aquí en 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del Evangelio, mencionó en 5:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el Evangelio de la que incircuncisión, gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, los judíos, está mostrando la diferencia. Y en 8 hace más claro, porque dice aquí en 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los que gentiles. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, él está diciendo aquí muy claro, especialmente en versículos 7 y 8, que Pedro tiene este ministerio como apóstol a los judíos, pero él los gentiles, pero no para enseñar un evangelio diferente. Llegó a los judíos primero, un pueblo especial de Dios, pero cuando Jesucristo murió y resucitó, Él murió y resucitó por todos los judíos y gentiles igual, aunque los judíos todavía no entiendan. La iglesia empezó con judíos, pero Jesucristo, cuando Él murió y resucitó, Él hizo por todo. Él enseñó también en el Antiguo Testamento que Él murió por todas las naciones. También nosotros podemos ver que Él empezó y llamó a Pablo para empezar a evangelizar los gentiles. Pero no es diferente, no es un evangelio diferente, es igual para todos. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos aquí Pedro que es un líder entre los judíos, y Pablo a los gentiles. Pablo también es un judío. El problema que tenemos aquí es que Pedro empezó a mostrar una diferencia entre los judíos y gentiles, como los gentiles son menos, que no es correcto. Vamos a ver aquí en versículos 11 a 14, vamos a ver qué pasó. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara,
porque era de condenar. Pablo confrontó a Pedro cara a cara. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. No solamente está mostrando que él hizo, y está explicando por qué. Dice aquí que él está separándose de los gentiles por miedo que va a pensar los judíos de circuncisión. Mira 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira que Pablo dijo, es hipocresía. Actuando de una manera, con ellos los otros actúan de la otra manera. 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo a Pedro delante de todos, si tú, Pablo dijo a Pedro enfrente de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué está haciendo? Piensa un momentito, él hizo enfrente de todos. Es como, por ejemplo, ya estamos aquí en la iglesia y los judíos están aquí en ese lado. Ustedes son judíos por el momento, ¿ok? Aquí tenemos los gentiles aquí y los judíos, ¿ok? Tenemos aquí Pedro y los demás están comiendo con nosotros aquí, disfrutando y todo. Pero cuando llegó los judíos y algunos de reputación, él cruzó de este lado también comiendo. Hasta el punto que él empezó a jalar a algunos más para comer aquí, para mostrar una separación. Él está hablando con ellos para más o menos mostrar una menospreciación, ¿okay? O como menospreciar aquí a este lado. Entonces él está hablando con ellos y cuando él hizo todo con ellos antes que llegar, cuando llegó, ¿por qué? Dice la palabra, ¿por qué? Miedo. Recuerda, ya leímos, por miedo. Tiene miedo, puso aquí en ese lado. ¿Miedo de qué? Que ellos van a pensar. Miedo que sus hermanos van a pensar. Miedo de cómo va a actuar. Él tiene un miedo de que van a pensar. Entonces él empezó a quedar aquí. Pablo dijo, ¿qué está haciendo? Y él dijo enfrente de todos, ¿qué está haciendo? Porque cuando sus amigos, o sea, por ejemplo, aquí es mi ejemplo, aquí es Pedro. ¿Puede ser Pedro un momentito? Okay. Pedro, enfrente de todos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? Okay. Está mostrando, hablando con él enfrente de todos, lo que está haciendo y todos están escuchando. Estoy hablando con Pedro. ¿Por qué? Está bien, hasta ellos están aquí y después no está viendo más. Y todos los demás que están escuchando, quiero mostrarle algo más. Vamos a parar aquí un momentito y vamos a ver en Hechos, capítulo 10. Quiero mostrarle por qué ese es un problema muy grande, especialmente por Pablo. ¿Por qué Pablo no está mostrando un poquito de misericordia? Vamos a ver. En Hechos capítulo 10, versículo 9, voy a empezar a explicar. Recuerda cuando Pedro estaba viajando, estaba durmiendo o descansando, él tiene una visión y Dios le mostró algo, ¿recuerda? Está mostrándole algo para mostrar animales y bichos y otras cosas. Y está mostrándole que mata y come. Él está diciendo, no. Yo nunca comí algo sucio. No voy a empezar ahorita. Pero Dios está mostrándole algo, preparándole por algo. Vamos a leer para ver qué pasó. Aquí vamos a empezar en versículo 10, para no leer, o 9, para no leer todo. Aquí Pedro recibe la visión del gran lienzo, que dice aquí. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras la preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos, dije correctamente, cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llamas tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces. Mata, come. Yo no voy a comer algo sucio, algo que no es limpio. No llama algo sucio que es limpio. Mira aquí en 17. Aquí en 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, mira qué Espíritu grande, Espíritu Santo entonces, no su propio Espíritu, pero Espíritu Santo, porque le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuántos hay de ellos? 3. ¿Cuántas veces bajó este lienzo? 3 veces, ¿ok? 3 veces, 3 hombres. 3 hombres gentiles, no judíos. ¿Ok? Dios está preparando ese Pedro para recibirles. Mira aquí en 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Un ángel nos envió. Wow, ok, Pedro está ahí poco confundido. Estaba ahí en el techo. Puede ver este tela bajado 3 veces con los animales, y Dios está diciéndole para comer y no llamar a algo sucio que él limpió. Y ahora los 3 gentiles llegó a la puerta y el Espíritu Santo está diciendo: ir con ellos. Entonces aquí en 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros, escuche que él dice. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben que es una abominación para un varón judío juntarse con los gentiles. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué dijo? Confesó: estoy aquí porque Dios me mostró hace un poco para no llamar a un hombre común o inmundo. ¿Quién le mostró? Dios. Él dijo: mira, tú sabes nuestra ley. Tú sabes que no podemos juntar con ustedes, no podemos comer con ustedes en su casa, no podemos sentar a platicar con ustedes, pero Dios me mostró algo diferente. Es Pedro. Dios habló con Pedro primero. Vamos a brincar aquí a versículo 34. Aquí él estaba hablando con Cornelio, explicando y qué pasó y todo. Y mira qué pasó.
Cornelio está escuchando el evangelio y ellos están escuchando. Y mira 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él está confirmando esta convicción. 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él está ya convencido y él está hablando con este Cornelio, y mira qué pasó en 44, brinca 44. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían, los judíos que estaban con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los que gentiles, mostrando que Cornelio es gentil, de derramarse el don del ¿qué? Espíritu Santo. Está diciendo, wow, no podemos creer. Pedro, judío, y los otros judíos con Pedro, pueden ver que los gentiles no solamente pueden ser salvos, y no solamente que Dios dice que ellos son iguales, que Jesucristo murió por ellos también. Hay una herencia allí, porque ellos empezaron a hablar en lenguas mostrando a los judíos, porque los judíos tienen que tener un señal para creer, un señal mostrando Pedro y los judíos que, wow, los gentiles también pueden ser salvos. Pedro primero, mira aquí en 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es igual. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí tenemos Pedro que fue con algunos judíos para ver ojo a ojo, cara a cara, que Dios acepta los gentiles también, no hay diferencia. Mostrando un cambio en sus planes. Pedro que pensó que solamente los judíos que pueden ver, que los gentiles también incluidos. Nosotros sabemos eso porque tenemos toda la palabra de Dios que podemos leer atrás para ver que Dios va a salvar todas las naciones y gentiles y todo. Pero aquí ellos están aprendiendo, wow, ok. ¿Y qué pasó? Pedro literalmente regresó a Jerusalén para compartir con los otros apóstoles, para compartir que, hey, mira, los gentiles también pueden ser salvos. Mira aquí en 11, versículo 1. Versículo 1 a 5. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has ¿qué? Comido con ellos? ¿Qué está haciendo? No solamente entró a la casa, está comiendo con ellos. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, y él empezó a continuar, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era abajo del cielo y venía hasta mí, y él empezó a contar todo con ellos de qué pasó. Al final ellos dijeron, wow, los gentiles también involucrados. Y después tenemos Pablo que Dios separó, Pablo y Bernabé. Marcos fue también, algunos, Timoteo y Tito, varios fueron allí para hablar con los gentiles. Pero mira aquí, en 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 20 y 21. Mira que Pablo está enseñando Timoteo aquí en 5, 20 y 21, los 2 versículos.
Mira que dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin, ¿qué? Prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No hay diferencias. No empezar a pensar más alto de sí mismo que los demás. No piense que es mejor que los demás. Dios ama a todo el mundo y envió a Jesucristo para morir para todos. Está diciendo, mira, cuida. Pero dijo aquí en 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Es exactamente que Pablo fue Pedro. Enfrentó, Pedro, mira, okay. Su nombre es Pedro hoy. Felicidades. Okay. Yo no tengo derecho para cambiar su nombre, pero gracias por participar. Okay. Entonces aquí tenemos gentiles aquí, los judíos aquí diciendo, hey, ¿qué están haciendo? No solamente él dijo a él, pero enfrente a los demás para temer, para tener temor, para decir, wow, ¿qué estamos haciendo? Ese no es correcto. Los gentiles también están involucrados. Okay. Entonces, Pedro aquí, ¿por qué lo hizo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas? Porque él tiene ¿qué? Miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de quién? De los judíos, sus amigos, su familia. Él tiene miedo. Es porque él actuó así. Pero Pablo está diciendo, más o menos Pedro, ¿qué está haciendo? ¿No eres tú que Dios mostró primero? ¿No eres tú que fue a la casa de Cornelio para experimentar, para ver al Espíritu Santo trabajando en ellos? ¿No eres tú que rezó para compartir con nosotros de los gentiles? ¿No estaba aquí comiendo con los gentiles convencido? ¿Así? ¿No era Dios que te mostró? ¿No te dije eso? Pablo dijo, no, Dios te mostró. No tiene excusa. No hay pretexto para ti actuar así. No solamente sabe, no solamente aprendió de Dios, nos enseñaste. ¿Qué pasó? Y después Dios me envió también, ¿están de acuerdo? Hasta que los judíos llegaron, ahora porque tiene más miedo de los judíos y su reputación que tiene de la palabra de Dios. El problema es, tiene más miedo de sus amigos, su familia, y luego se fue en su trabajo, más que Dios. No nosotros, vamos a ver nosotros un momentito. Nosotros no podemos decir que Dios bajó 3 veces una tela, algo con los animales y para comerles, pero algo pasó con nosotros como creyentes. Algo pasó con nosotros que nunca pasó en nuestra vida cuando nosotros creemos que de verdad Jesucristo de verdad es el Hijo de Dios. Y cuando creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados, cuando aceptamos la palabra de Dios, que la palabra dice que Jesucristo vino y murió y resucitó para salvar el mundo. Cuando nosotros entendemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador, por fe, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, en el momento cuando oremos para aceptar a Jesucristo, algo pasó. ¿Qué pasó? A una cosa, empezaste a amar a tus hermanos en Cristo, que no conoce, ¿verdad? Empezó a amar la iglesia. Empezó con deseo para conocer más. Empezamos a sentir adentro un deseo para conocer a Dios más. Eso es que pasó. Es un testimonio en nosotros. Algo cambió. Nosotros no podemos negar que cuando aceptamos a Jesucristo, empezamos a pensar diferente y sentir diferente porque algo cambió y es una evidencia y testimonio de nuestra fe que es real. Pero cuando pasamos de la iglesia, salimos de la iglesia para pasar con nuestra familia, empezamos a... porque tenemos más miedo que ellos van a pensar de nosotros que Dios. De verdad, por varios cristianos en este mundo, después de salir del servicio, tú no vas a ver que son cristianos hasta regresa domingo a la iglesia. Nunca va a decir nada. Es como somos cristianos privados. Somos
espías por Cristo. Algunos de nosotros tenemos miedo para decir a gente que somos cristianos. Tenemos miedo que vamos a perder nuestro trabajo, amigos, familia, posiciones. Por eso, miedo. ¿Entendemos este miedo de Pedro? Pedro empezó a actuar diferente porque son columnas. Sus hermanos, los judíos, apóstoles, directores, administradores, cuando llegaron allí, él no quiere perder su reputación, él no quiere dañar eso. Es muy importante que ellos piensen de mí. En lugar de, yo tengo la verdad que puedo compartir para cambiar el mundo. Es nuestro trabajo como cristianos, cuando sabemos la verdad, experimentamos la verdad, es la obra de la iglesia para compartir esa verdad, no esconder la verdad. Nosotros sabemos la verdad, pero cuando alguien nos pida, sí. Yo soy eso, cualquier otra religión que no es bíblico, yo respeto a todos. Tenemos la verdad y podemos decir, en lugar de decir, yo respeto todo, cualquier cosa que quiere creer, está bien. No está bien. Y nosotros tenemos la verdad y podemos decir, yo entiendo, pero ¿puedo mostrarle algo en la palabra de Dios? ¿Puedo decirle cuántas veces yo tomé, yo no sé cuántas veces, pero varias veces, yo tomé la Biblia católica cuando estuve compartiendo el Evangelio con alguien, porque ellos tienen una Biblia y eran católicas, y yo estoy mostrándoles, mira, este no es un truco. Tráeme su Biblia. Y yo saqué su Biblia para compartir el Evangelio y enseñar las cosas, para mostrarles, ese no es un truco, es para todo el mundo. Y escuché cosas así. ¿Por qué mi sacerdote nunca me dijo eso? Porque después de 20 años en la iglesia, es la primera vez para escuchar Ese es el tipo de comentarios. Ellos no sacaron piedras para matarme. Estoy aquí todavía. Pero yo varias veces compartí el Evangelio a los de católicas. Mira, no estoy aquí para pelear. Quiero mostrar los versículos aquí en este folleto. Puede encontrar en su propia Biblia. ¿Tiene una Biblia? Tráemelo y yo puedo mostrarle. Usando este contenido, puedo mostrarle. Aquí, no estoy aquí para frustrarle, es la verdad. Permite Espíritu Santo mostrarle, para ver si es la verdad o no. Chécalo, en amor, no atacando. Va a atacar a alguien, se va a tomar su Biblia. Esa es la verdad, voy a decirle porque no escuchándome. Nadie va a escucharle. Nadie tiene interés en nada que está enseñando, diciendo. Ya está ofendidos, olvídalo. En amor, mostrando indiferencia. Hablando en amor, pero no actúa como un inconverso porque tiene miedo que alguien no va a aceptarle. Algunas veces cuesta amigos, tiene que buscar otros amigos. Algunas veces cuesta su trabajo, busca otro trabajo, pero no sea infiel a Dios. Nosotros tenemos la verdad para cambiar el mundo y es nuestro trabajo. El miedo que él tiene, vamos a cuidar antes de atacar a Pedro por su actitud, porque muchas veces nosotros también hacemos la misma cosa, pero con familia y otros lugares. Dice aquí es hipocresía. Tiene razón para culpable, para decirle que mira está haciendo. Es hipocresía, Pedro. Pues de una cosa y del otro. No hay diferencia. No hay diferencia. Yo quiero decirle que una vez cuando estuve en Monterrey, en 1998-99, cuando estuvimos allí, yo recuerdo, estuve trabajando, limpiando la iglesia con el otro mexicano allí, como nosotros. Estoy trabajando con él y yo fui para comprar un refresco. Y le invité un refresco. Su nombre es Pancho, ¿recuerda Pancho? Y Pancho estaba allí y le invité un refresco. Está mirándome. Quiero un refresco, con mucho gusto. Yo paso el Oxxo ahorita, el Oxxo allá enfrente. Todos conocen el Oxxo, ¿verdad? Son mexicanos, ¿verdad? Es con mexicano, Oxxo, está pegado. En Monterrey, Oxxo también. Yo voy a cruzar allí, comprar un refresco y regresar. Él me dijo, no puedo creerlo. ¿Sé qué? Él me dijo que siempre el pastor tiene americanos en grupos, pasan aquí, como tú. Están aquí y cuando estamos aquí, el pastor siempre me envía allí para comprar los refrescos por los americanos que están aquí.
Es la primera vez que un americano me invitó y va a cruzar para traerme a mí un refresco. Eso es una pena. Es una pena. Él está diciendo cuando llegan los americanos, ellos son especiales, ¿no? Aunque estoy seguro que ellos no enseñaron así. Estoy seguro que el pastor no estaba tratando mal, pero el señal que está enviando es que cuando llegó los mexicanos, pasan allí por refrescos, para servirles y todo, tenemos que cuidar con eso. Tenemos que cuidar con eso. Cuando invitamos americanos aquí también, algunos veces estamos comiendo aquí. Y nuestro staff está comiendo y siempre está preparando para servirnos y gracias por eso. Pero una cosa que nunca quiero hacer es causar nuestro staff y nuestros miembros sentir que son menos. Mezcla. Si habla inglés, mezcla con nosotros. Habla. Si no, busca a alguien para traducir. Y somos iguales. No somos esclavos uno del otro. Eso no debe ser. ¿Me explico? Entonces, yo hablo con los grupos también. Igual, ellos están aquí para conocer a sus hermanos, no para ser servidos, no son vacación, están aquí para conocernos, para hablar con nosotros. Pero muchas veces van a separarse por una razón. Ellos no hablan español y los miembros no hablan inglés y no saben de qué decir y no pueden comunicar y necesitamos buscarlos que pueden comunicar. Está bien, pero por esta razón no queremos enviar señales malas. Vamos a regresar aquí Gálatas para terminar este mensaje. Vamos a ver aquí en versículo 15. Voy a terminar hasta 21. Mira que él dijo también. Él está explicando a todos que todos son iguales. Nosotros tenemos que entender y compartir con nuestras familias los que amamos. Aquí en la iglesia fue la iglesia. Y cuida también cuando está afuera para pensar, cuando estoy en la iglesia somos cristianos, pero cuando está afuera es diferente. ¿No es diferente? Ningún lugar en la Biblia enseña que afuera de la iglesia es diferente que en la iglesia. El trabajo es diferente que en la iglesia, ¿no? Pero la Biblia enseña mucho que cuando está en su trabajo, cómo ser un amo y cómo ser un buen empleado. Habla de cómo su conducta, pero no habla que está separado. Somos cristianos 24/7. Mira qué él está haciendo aquí en 15. Nosotros, es de Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento, está hablando con ellos, como yo soy judío también, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, entonces no tenemos otros dioses y cosas que como ellos, tenemos un Dios, mira qué dice, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, todos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Judíos, ¿no jalan los gentiles para seguir la ley así? Ustedes tampoco. Nadie está justificado por la ley. La ley estaba aquí para mostrar a nosotros que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Él vino. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es porque es Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia y por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Es en vano. Si podemos salvarnos por obras y seguir la ley, porque Cristo murió en la cruz. No era necesario, porque hay otra manera. Pero no hay otra manera. Él está enseñándoles, hey, mira, judíos, entienda. Cosas cambió para ellos, pero cambió para nosotros también. No estamos bajo la ley nomás, hermanos. Los gentiles aquí y nosotros, se cambió para nosotros, igual para nosotros como ellos. No somos superiores. No somos mejores. Ellos no son esclavos.
Es igual, no trata a ellos como son los menos que nosotros, no es así. Yo sé que nosotros como judíos son un pueblo especial, que tenemos la ley antes y todo, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, somos pecadores, la ley no puede salvarnos y ellos tampoco, no empuja eso sobre ellos. Es como esclavos, somos libres en Cristo. Es que está enseñando. Nosotros necesitamos entender y enseñar también. No importa si es bautista, católica, presbiteriano, metodista, o con cualquier otra cosa que puede nombrar. Hay como 30,000 diferentes. Hay un Dios. Hay un Salvador por todos. La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Si crea algo diferente, no es el otro evangelio. No va a ser salvo sin Jesucristo, porque Él murió por mis pecados. Yo soy pecador y Él murió por mis pecados. Si tengo el Hijo, tengo la vida. Si no tengo el Hijo, no tengo la vida. No importa qué creo. Tenemos la verdad para compartir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que rezar la palabra de Dios. No es una enseñanza y tradición de una religión. Tenemos que rezar la palabra de Dios. Amén. No tiene miedo para vivir por Cristo afuera. No permita el miedo de que alguien más va a pensar de ti, causarte decir cosas que normalmente no va a decir. No acepta cosas que normalmente no va a aceptar. ¿Somos cristianos o no? ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Somos salvos por obras o por fe, por su gracia? Entonces vamos a actuar así, vivir así y hablar así. No vamos a mezclar señales. Oh, yo respeto toda religión. No está diciendo que cualquier religión tiene, está bien, felicidades. No está bien. Dios ama a todos y nos dio ese trabajo para decir todos, compartir en amor, no como una hacha. Amén. En amor. Siempre listos para dar una razón porque tenemos sonrisa acá. Pasa aquí. Vamos a mostrar a Jesucristo. No solamente hablar. Porque se habla, pero actúa como el diablo, no van a creerle. Van a ser hipócrita. Amén. Si vamos a hablar de Jesucristo, invitar a la iglesia, pero actúa como el diablo, ¿van a llegar? ¿Por qué? Porque necesito a Jesucristo. Yo puedo ver que no va a ayudarme más que ya tengo. Mírate. Tú no vives mejor que yo. Porque quiero a Jesucristo. Obviamente no hay un cambio. No hay gozo en eso. Nuestras acciones, nuestra vida habla mucho más fuerte que nuestras palabras. Porque es nuestras acciones y nuestra vida van a juzgarnos como hipócritas o no. Amén. Haz lo que es correcto. Viva por el Señor. Posiblemente va a convencer a alguien más a querer lo que tiene. Amén. Así es igual para mí. No soy diferente. Algunas veces gente cree que el pastor es del otro nivel. Basura. Un pastor no está en otro nivel. Yo tengo las tentaciones y problemas del mundo como mis hermanos en Cristo. Yo no soy mejor. No peor, pero no mejor. Oh, pero él es mexicano. ¿Y? Yo no tenía nada para hacer de donde yo nací. ¿Ustedes? Ustedes envió una nota a Dios. Dios, yo sé que voy a nacer en 4 meses. ¿Puedo ser mexicano? Nacimos donde nacimos, pero Dios no tiene problema de donde nació. No importa a Él cuál es el nombre de su país, su ciudad o su pueblo. Dios ama a todos de nosotros. Él envió a su Hijo para morir para todos de nosotros. Somos iguales. Amén. Y tenemos que vivir así. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. Estamos aprendiendo. Pablo está hablando a Pedro porque Pedro empezó a mostrar una diferencia. Cuando él tiene excusa, no tiene ninguna excusa. Él escuchó y aprendió directo de ti. No pretexto para decir que no entendí. Él sabe, pero él tiene miedo. Nosotros tenemos miedo algunas veces. Perdónanos. Ayuda a nuestra falta de fe.
en los tiempos cuando somos débiles. Ayúdanos para vivir para ti siempre. Padre, algunas veces sentimos muy débil. Ayúdanos. Recuérdanos de tu palabra. Danos la fuerza que necesitamos para vivir para ti. Perdónanos y ayúdanos para cambiar. Padre, yo sé que hay varios de nosotros sentando aquí esta mañana. Podemos decir, hay veces cuando estoy mostrando una diferencia, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy afuera, yo vivo diferente, yo uso palabras diferentes, lenguaje diferente, acciones diferentes. Esa es hipocresía. Padre, perdónanos por eso. Padre, posiblemente hay alguien aquí esta mañana que nunca aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. O posiblemente ellos saben que Jesucristo es su Hijo, que murió y murió en la cruz y resucitó tercer día. Pero tu palabra dice, ese es para conocer, es para justicia. Pero con la boca tenemos que confesar, aceptar a Jesucristo. Y para arrepentirnos de nuestros pecados, para tener el Hijo. Es una cosa para saber, pero para tener es otra cosa. Padre, ayúdanos. Los que de verdad creen que Jesucristo es su Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos y resucitó para ser nuestro Señor y Salvador, ayúdanos a los que nunca paró para decir, Padre, perdóname y yo acepto en mi corazón, en mi mente, en mi vida, Jesucristo para ser mi Señor y Salvador. Padre, por favor, toca los corazones esta mañana, en este momento. Yo quiero hablar con nosotros que estamos sentando aquí. Si nunca aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, te invito para hacerlo conmigo en este momento. Yo voy a orar en voz alta para escucharme, pero es tu decisión personal si quieres aceptar a Jesucristo o no. Pero voy a decirle que Dios no hizo otra manera. Los que tienen el Hijo tienen la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Dice 1 Juan 5, versículo 12. Quiero invitarle para aceptarle. Podemos orar juntos en este momento. Pero yo voy a orar en voz alta como una guía para ayudarle a orar directo a Dios, para recibir a Jesucristo y pedir perdón por sus pecados. Vamos a empezar por los que quieren aceptar a Jesucristo. Padre, perdóname por mis pecados. Yo sé que soy pecador en necesidad de un Salvador. Perdóname. Yo acepto que yo soy el pecador. Padre, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Acepto vida eterna que está en Jesucristo, porque Él pagó mi cuenta del pecado. Padre, acepto a Jesucristo y vida eterna y el Espíritu Santo para abrir mis ojos, mi corazón, para mostrarme tu palabra, para mostrar mi amor y gozo que nunca experimenté. De verdad, yo quiero. Oh Padre, acepto con todo mi corazón. Guíame en tu palabra. Muéstrame la verdad. Protéjame. Cuídame. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con los ojos. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también, no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.